Hoy para más o menos ir teniendo una expectativa de lo que vamos a ir viendo. Hoy vamos a ver una clase nueva que se llama Abriendo los cielos, que tiene que ver con la oración. ¿Cuántos creen que la oración es importante? Bájale un poquito el volumen para que no haga un eco acá con la Tina, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Es importante la oración? Un poquito más. ¿Es importante la oración? Amén. Qué bonita la oración de hoy, ¿verdad? Cuando se pudieron ver, dado cuenta que hoy hubo un cambio en la oración de hoy a las 9. Amén. ¿Verdad? Es bonito saber que varones se paran en la brecha por los demás, por las situaciones, por cosas que se deben de orar. La oración es muy importante que nosotros entendamos que sin la oración no va a suceder el poder de Dios. Amén. Amén. ¿Verdad? Un predicador no debe de pararse a predicar si no oró. ¿Verdad? Cuando se está preparando a un predicador, ¿verdad? Una de las cosas que se le enseña es, si tú quieres predicar 30 minutos, no esperes que porque oraste 5 minutos, Dios te va a dar el poder para predicar 30. Entonces, una persona que no ora, no va a ser usada por el Señor. Una persona que no está metida en la oración con el Señor, ¿verdad? No espere ver el poder de Dios. Por eso no suceden milagros, las personas que no se convierten, no aceptan en Cristo. Siempre tiene que suceder algo, y sucede porque Dios lo hace. No es porque la persona sea una muy buena predicador, no, sucede porque es la misericordia de Dios la que se tiene que mover, pero eso solamente sucede cuando nosotros hacemos la oración correcta, ¿verdad? Es muy importante, es una manera también de ver qué tan maduro o inmaduro es una persona, si viene a la oración o no, independientemente de su oración que tenga personal en su casa. Hay personas que tienen una oración muy buena en su casa personal, pero son muy malos teniendo oración congregacional. Un maestro una vez nos enseñó, nos dijo, miren, si una persona tiene muy buena relación con Dios dentro de lo personal, pero no tiene amor hacia con los demás dentro de la congregación, hay egoísmo en él. Y él nos hacía saber, tengan cuidado porque en la casa pueden tener una muy buena relación y está bien, pero tienen que también tener una relación con Dios congregacional, porque ya estás empezando a tener amor por los hermanos, ¿verdad? Es una cosa importante. Vemos ahí en el título, vemos oración personal, dice en secreto, sin vanagloria y no con palabrerías. En medio vemos oración de intercesión, en unanimidad y congregados. Y luego viene oración de autoridad, declarando en la tierra lo que creemos que Dios ha dicho. Este estudio es bastante largo y lo vamos a hacer en dos domingos, porque queremos aprender, ¿verdad? Es un poquito de teoría, pero es muy importante que nosotros entendamos de que por qué a veces no sucede la oración, por qué a veces la oración no es contestada si estás ore y ore y ore y no sucede nada. ¿Acaso tenemos un Dios que no escucha? ¿Verdad? Vamos a aprender por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas. Y lo primero que vamos a ver ahí, ¿qué dice ahí, hermana Mayra, por favor? ¿En dónde, hermano? Ahí. Okay. Oh, cámbiame es que yo le di vuelta y ya también cambió ahí. Okay. Dice, lo primero que debemos saber es que no hay acción sin oración. ¿Por qué debemos orar? Este es un interrogante que debemos saber responder. La Escritura declara que Dios todo lo sabe, incluso lo que vamos a decir en oración. ¿Es verdad eso? Amén. ¿Verdad? Note usted ahí, lo primero que debemos saber es que no hay acción sin oración. No hay acción ni de parte de Dios
ni de parte de nosotros, porque de nosotros también tiene que ver, se usa mucho en muchos ministerios que se usa la palabra oración. Hay que orar, pero también hay que accionar, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que está buscando trabajo no puede estar solamente en su casa 3 horas, ¿verdad? Orando y no salir a buscar trabajo. Oración, o sea, ora y va a accionar a buscar trabajo. Aquí le voy a dar una enseñanza de gratis. Hoy vengo muy generoso. Cuando una persona no tiene trabajo, ¿verdad? Normalmente nosotros trabajamos 8 horas al día, ¿verdad? Cuando una persona no tiene trabajo, tiene la obligación de salir a buscar 8 horas trabajo. No tengo trabajo, tengo que salir 8 horas a buscar trabajo. Como si ese va a ser tu trabajo mientras no tienes trabajo. Los miro muy serios hoy. ¿Sí hizo café, verdad, hermano? ¿Ah? ¿Verdad? Necesitamos tener cuidado si estamos orando y no estamos accionando. Hermana Betty, léame ahí, siguiente imagen, por favor. ¿Quién le está moviendo la computadora y cambiándole? Ok. Salmos 139:4, Blanca. Aún antes de que haya la palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. ¿Verdad? El Señor, antes de que nosotros le pidamos las cosas, el Señor ya lo sabe. Es cierto eso, ¿verdad? Amén. Hermana Isabel, léame lo que dice ahí abajo. Dios lo conoce. Fuerte. Dios todo lo conoce. Él escudriña nuestros corazones y conoce cuáles son los pensamientos del hombre. Job 42:2, 1 de Crónicas, primera de Crónicas 28:9. Note lo que nos enseña este salmo cuando vamos a orar. Aún de pronunciar nuestra oración, Dios ya sabe lo que diremos. ¿Es esto verdad? Amén. Siguiente, por favor. Quítenme la musiquita de fondo, por favor, a mí me distrae. En Mateo 6:31, hermano José. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué seremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. También el Señor, siendo un Padre, un buen Padre, conoce de antemano cuáles son todas nuestras necesidades. Pero si Él conoce nuestras palabras, ¿por qué es necesario que las expresemos en oración? ¿Alguien me quiere dar una explicación por qué, si el Señor ya sabe todas las cosas, por qué el Señor quiere que se las digamos? Todo padre quiere escuchar de su hijo. Ah, Amén. qué bonito, ¿verdad? El Señor quiere escuchar nuestra voz. Entonces, ¿qué pasa y qué sucede cuando yo estoy orando y solamente estoy en silencio? ¿Sirve también esa oración? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué el Señor quiere oír nuestra voz? Hay momentos, ¿verdad? Recuerda que Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, ¿verdad? Así aún en nuestras oraciones hay tiempo de hacer oraciones habladas, hay tiempo de hacer oraciones mentales, ¿verdad? Va a haber lugares donde tú vas, por ejemplo, si vas a una cita médica, ¿verdad? No te vas a poner a orar, ¿verdad? Ahí delante de todos porque te van a decir, discúlpeme, este no es ni el lugar ni el momento adecuado para que usted ore así, ¿verdad? En ese momento usted va a orar calladito, ¿verdad? Donde nadie lo oye. ¿Todos entendimos esto? Es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos dónde debemos de tener una oración abriendo nuestra boca y dónde no, porque la gente, especialmente también en los trabajos, a veces nos pueden llamar la atención y decirnos, ¿verdad? Disculpa, ¿veniste a trabajar o veniste a orar? Hay que tener cuidado, hay que ser responsables en cómo estamos actuando, porque hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para orar, hay que saber ser sabios en qué momento es un momento para abrir nuestra boca, aunque el Señor ya lo sabe todo, el Señor le gusta escuchar nuestra voz. Siguiente, por favor. Hermana Lucía, léame ahí, por favor. El propósito de la creación del hombre. Para entender el porqué de la oración,
debemos remontarnos al mismo propósito de la creación. Cuando Dios creó al hombre, le dio una voluntad propia, que es lo que también conocemos como libre albedrío. Eclesiastés. 29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Recto. Recto, pero el hombre ¿qué hizo? Buscó Buscó perversión. Buscó perversiones, ¿verdad? El Señor nos hizo perfectos, el Señor nos hizo sin pecado, pero por medio de Adán, ¿verdad? Entró el pecado en nosotros, pero sabemos de que por Cristo Jesús también hemos sido rescatados. Siguiente. Siguiente. Ok, ¿quién me lo lee? Ezequiel. El propósito de la creación del hombre para enfrentar el porqué de la oración debemos Y es el mismo. No, no la cambian, es la misma. ¿Es la misma? Sí, no la cambian. Sí. Están platicando allá los dos. Les voy a llevar un cafecito ahorita. Ahí está. Hechos 17, 18 dice ¿por qué en él vivimos, nos movemos y existimos? Así como algunos de vuestros mismos poetas. Es que no alcanzo a Arrímate. Sí, Arrímate. para que le cambien. Hoy los voy a poner a leer a todos. Arrímate para que lo alcances a leer. Por eso es bueno que se sienten enfrente. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y por el pensamiento humano. Por medio de Cristo, Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza, somos de linaje suyo. Ahí hay una cosa bien importante, gracias Robert. Ahí hay una cosa bien importante. Aquí estamos hablando de la oración y nos está recordando que nosotros somos linaje de Dios. ¿Qué quiere decir que somos linaje de Dios? ¿Alguien me quiere explicar qué quiere decir esta palabra que dice que somos linaje de Dios? Descendencia. Somos su descendencia, somos, ¿verdad? A lo mejor esta explicación está un poquito brusca, ¿verdad? Pero cuando los perritos son de una raza, ¿verdad? Y tiene hijos, los hijos heredan la raza, ¿cierto? ¿Verdad? Nosotros heredamos de Dios su linaje, su excelencia, su luz. Pero nosotros somos los que nos corrompemos. Pero si nosotros somos conscientes de que hemos heredado esta cosa maravillosa de Dios, nosotros podemos tener una oración mucho más efectiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros cuando oramos no creemos, no tenemos fe, se nos olvida de quién somos hijos. Una de las cosas que dice, Dios no nos ha escogido para ser su familia divina, así como la divinidad, dice, la forman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, le ha dado la oportunidad al hombre de ingresar a este círculo familiar divino. Padre, Hijo, note que ya no solo es el Hijo, sino que son los hijos. Y Espíritu Santo, la Escritura señala la siguiente realidad. Nosotros somos hermanos de Jesucristo, ¿sí o no? Amén. No nos veo convencidos. ¿Somos hermanos de Jesucristo, sí o no? Amén. Somos hermanos de Jesucristo. Entonces lo que nos está enseñando es de que nosotros podemos decir Padre, hijos, porque ya entramos ahí con Cristo y Espíritu Santo. ¿Sí se dan cuenta la importancia que nos ha dado Dios, pero que a veces nosotros no valoramos o no conocemos o ignoramos? Nosotros necesitamos de conocer cómo nos ama Dios y cómo somos tan importantes para Él, que nosotros podemos decir Padre, hijos, porque Jesucristo nos coheredó junto con Él.
Nosotros somos hermanos de Cristo, pero siempre recordar que Cristo es nuestro hermano mayor. Amén. Siguiente, por favor. Dice, pues su divino poder se ha concedido todo cuanto conociera la vida a la piedad. ¿Es importante la piedad? Note usted ahí las letras amarillas, es la palabra clave de las cosas que estamos hablando. Dice, a la vida y a la piedad. Oramos por la vida y piadosamente, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así es nuestra oración. Y segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Es cierto? Amén. A fin que por ellas llegues a ser partícipes. ¿No es eso hermoso? Amén. Es muy bello esto, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque se supone que cada uno de nosotros ya aceptamos a Cristo Jesús. Se supone que cada uno de nosotros ya bajamos a las aguas del bautismo. Se supone que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, esa naturaleza de la que habla divina, que habla allí, está en nosotros. Pero a veces nosotros no la sabemos usar dentro de la oración. Porque a veces nosotros nos minimizamos tanto que hay veces que nos lo han enseñado. ¿Cuántas veces estamos necesitando un carrito y le decimos al Señor, Señor, dame un carrito? Ay, señora, que sea, que llegue al trabajo. Y el Señor dice, pídeme un carro bueno, que te lleve de aquí a México y vayas y vuelvas. Amén. Pero se fija cómo nuestra oración a veces se minimiza. Un carrito, una casita chiquita. Y el Señor te pide una casa buena, que recibas a los hermanos, que tengas una sala tan grande que puedas decir, hermanos, vengan a la casa porque quiero que haga oración en mi casa. Hermanos, vengan a mi casa porque vamos a hacer una célula. Hermanos, vengan a mi casa porque aquí vamos a hacer la reunión de varones, de mujeres. Pedirle una casa al Señor grande, pero a veces nosotros, nuestra fe es tan pequeña y le decimos así, aunque sea, Señor, un cuartito ahí chiquito, Señor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no sabemos pedir, ¿verdad? Necesitamos aprender. Siguiente. Jerry, léale ahí, por favor. Entonces el propósito de haber creado al hombre es llegar a construirlo por parte de la familia de Dios. El propósito es que aquellos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por medio de la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor, alcancemos el poder de ser partícipes de la naturaleza misma de Dios. ¿Alguien puede explicarme esto que acaba de leer el hermano? No los voy a meter en problemas. Significa que por medio del sacrificio que derramó en la cruz del Calvario nos hizo el partícipe de venir a tomar la naturaleza misma del Señor en nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Pero fíjese, arriba dice, entonces el propósito de haber creado al hombre es llegar a constituirlo parte de la familia de Dios. Por eso lo que le estaba diciendo en una imagen anterior es, por eso nosotros podemos decir Padre, hijos y Espíritu Santo. La idea original del Padre siempre ha sido que nosotros seamos parte de la familia de la Trinidad. Y lo somos. Pero no actuamos como tal. Yo recuerdo que cuando cuando comencé en el Evangelio, siguiente imagen por favor, una de las cosas que me dijeron, Carlos, tú eres hijo de un Dios vivo. Carlos, tú eres hijo de un rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me dijeron, Carlos, ¿entiendes que eres hijo de un rey? Y yo, sí. Entonces, ¿tú qué eres? Si tú eres hijo de un rey, ¿qué eres, Jerry? Príncipe. Pero aquí vino una palabra matona que vino a mi mente y me dijo, entonces compórtate como tal. Somos príncipes, pero entonces compórtate como tal. Eres princesa de Dios, entonces compórtate como tal. Y a veces nosotros no nos comportamos
como príncipes de Dios. No nos vestimos como príncipes de Dios. Te empiezas a comenzar a vestir bien y vienen las críticas. Uy, este ya se cree mucho. Uy, este que alzadito. ¿Sí o no? ¿Eres o no eres hijo de Dios? Amén. ¿Eres príncipe o eres princesa de Dios? ¿Sí o no? Entonces empecemos a pensar como tales, porque tal lujo nos dio el Señor de pertenecer a esa especie, ¿verdad? Que es Padre, hijos y Espíritu Santo. Hermano Mardoqueo, léame ese, por favor. De unigénito a primogénito. Desde la eternidad, el Hijo ha sido la única expresión exacta del Padre, al resplandor de su gloria, como dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, hermano. Amén. ¿Se fijan qué hermoso ahí en la última parte en amarillo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A mí me ha tocado orar y ministrar y decirles, hermanos, recuerden que nosotros tenemos la bendición de tener a nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué está haciendo ahí? Intercediendo. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué quiere decir intercediendo? ¿Por quién? Por nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad y el pastor no nos contestó el teléfono, ¿nos quedamos sin que alguien orara por nosotros? No. Pero no nos acordamos a decirle, Señor Jesucristo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ¿me puedes ayudar ahorita en esta situación? Muy poco vamos con esa oración de decirle al Señor, ¿verdad? Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Y hacernos recordar en humildad que Él es nuestro hermano mayor y que merece respeto porque también es Dios. De unigénito a primogénito, ¿alguien me puede explicar qué quiere decir por qué Jesús era unigénito? Siguiente. Unigénito es el que es único hijo y primogénito es el primer hijo. Perfecto. Léamelo ahí, hermana Laura, por favor. Sí. De unigénito a primogénito, por tanto, para lograr el propósito Ya leímos ese. de extender la familia de Dios, No es se despojó de su posición como único para ser el primero de entre muchos. Cuando Cristo vino a la tierra, era el unigénito de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Normalmente, ¿verdad? Nosotros como humanos nos emocionamos mucho cuando tenemos el primer hijo. ¿Cuántos se emocionaron con el primer hijo? O hija, no importa, ¿verdad? ¿Cómo andábamos? Yo cuando iba a nacer Wendy, yo andaba que yo quería todo nuevo, yo quería el cuarto pintado de rosa. Cuando la niña nació, yo quería una música especial, a un volumen especial, que nadie me la tocara. Yo no quería prestarla para que nadie la anduviera abrazando, ni besando, ni me la llenara de babas. Era una cosa exagerada. Ahora piense usted, nosotros que somos humanos, que sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Recuerda esa palabra? Ahora imagínese cómo es Jesucristo para Dios Padre. Cuando entendemos y valoramos la palabra, que entendemos que el Padre es celoso. Imagínese cómo Él es, ¿verdad? Ahora imagínese cuando ese niño, nuestro primer hijo, nuestra primera hija ha estado creciendo y esa niña, ¿verdad? Y iba caminando y pasaban de las nieves. Papi, ¿me compras una nieve? Una nieve para mi niña. Papi, ¿cómo es el juguetito para el niño? Mira, papi, vente, yo quiero ese juguetito para Navidad. Ese juguetito para la Navidad es para el niño, ¿sí o no? Ahora lo voy a llevar en lo espiritual. Cuando usted está orando,
y usted le pide a Jesús que le ayude en esta oración, porque entendemos que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, y usted le dice a su hermano mayor: Padre, échame la mano. ¿Escuchará el Padre al Hijo en esa petición que está intercediendo por nosotros? Déjenme le recuerdo otro versículo. Porque conocemos en las Escrituras, ¿verdad?, que cuando Jesucristo se estaba bautizando, y de hecho sucedió una vez más, ¿verdad?, se abrió el cielo y bajó algo que como semejante a una paloma, ¿verdad?, y se escucha la voz de Dios Padre decir: este es mi Hijo amado, en quien encuentro complacencia. ¿Sabes cómo me siento yo cuando Mindy es obediente y hace lo que le digo, y hace todo al pie de la letra? Entonces, ¡ay! Esa es mi hija. Si en ese momento me dice: papi, quiero unas enchiladas, va a comer la niña. Papi, quiero una pizza, va a comer la niña. Porque me ha complacido lo que le pedí que hiciera. Vámonos otra vez a lo espiritual. ¿Dios se complace de su Hijo Jesucristo? Entonces, ¿por qué dejamos de pedir? Porque cuando nosotros pedimos una cosa y el Padre nos voltea a ver a nosotros, el Padre no voltea a verme, no ve a Carlos. ¿A quién ve? A Jesucristo. El Padre voltea y me ve a mí, mira al Hijo y dice: este es mi Hijo amado en quien encuentro complacencia. Pero a veces nosotros estamos faltos de confianza, de fe, de entender al Padre, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros entendemos, verdad? Ahorita que ya les puse ese ejemplo de que somos bien amorosos con nuestro primer hijo, ¿cuántos de nosotros somos celosos cuando a alguien que no fuiste tú le regaló un dulce a tu hijo y ese dulce ¿quién te lo dio? Que tú no te diste cuenta. O nomás me ha pasado a mí. O alguien le regaló un juguete y ese juguete ¿de dónde lo agarraste tú? O tal vez te ha tocado decirle a tu niño: no andes agarrando nada de que la gente que no conozco, no andes trayendo cosas que te regalaron a la casa que yo no sé. Si tú quieres algo, pídemelo a mí. ¿Soy el único que le ha dado así a sus hijos? Ahora imagínese al Padre, cuando nosotros andábamos cerrados pidiéndole a los ídolos. El celo que sentía el Padre diciendo: papá, aquí estoy yo. El Dios vivo, el Dios poderoso, el que tiene oídos para escucharte, el que tiene misericordia, el que te sacó del lodo cenagoso y te dio vida y te sopló aliento de vida. Pídeme a mí. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Entender que no hay que fallar al Señor porque es celoso. Siguiente, por favor. Hermana Margarita. En Romanos 8:28. ¿Quién me quiere leer? Hermana Rosy, léame a Romanos 8:28, mi versículo favorito. Y sabemos para que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahí espérame tantito, ahorita me leo. La parte importante de Romanos 8:28 es la parte en amarillo. Cuando nosotros entendemos este versículo, a veces decimos: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Pero no es para todos. ¿O sí? Solo para los que aman a Dios. Para los que aman, para los que son llamados Con su propósito. para un propósito. ¿Recuerdan aquel versículo que dice: muchos son llamados, pero pocos son escogidos, ¿verdad?
Pero si usted es un escogido, usted sí puede hacer suyo Romanos 8:28 y orar y decir: Padre, en el nombre de Jesús, esta cosa que no entiendo que me está sucediendo, que no sé qué está pasando, que no sé cuál es el propósito, pero yo entiendo que soy tu hijo, yo entiendo que soy parte de la Trinidad, yo entiendo que tú estás sentado a la derecha del Padre orando por nosotros, y que yo sé que yo estoy en ti y tú estás en mí, para que esto sea conforme a tu propósito. Amén. Pero si nosotros no entendemos, y posiblemente en el momento de alguna situación no la entendamos, cuando la mamá de Wendy y Mindy las abandonó, vino un varón y me dio ese versículo, y yo le dije: hermano, usted está loco. ¿Cómo me va a decir que todas las cosas son para bien si la mujer que era la madre de mis hijas las ha abandonado? ¿Cómo va a ser eso bueno según ese versículo? Yo le puedo decir, ¿verdad? Ya casi 10 años después o más, le puedo decir, ¿verdad? Que era para mi bien y para el de ellas, aunque es duro. Aunque es duro. Y estoy hablando de una mamá que abandonó a sus hijos. Todas las cosas obran para bien. Me corrieron del trabajo. Ten por seguro que vas a tener un trabajo mejor remunerado, mejores horarios, mejor patrón, mejor ambiente de trabajo. Posiblemente, ¿verdad? Alguien ahí reclamó una promesa. Posiblemente en el momento llegas a tu casa y le dices a tu esposa: me corrieron del trabajo, y se enoje contigo. Pero tú debes decir: todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios conforme a su propósito, han sido llamados. Y yo creo, Padre, que tú me has llamado a tu propósito y que tú tienes control de todo lo que está sucediendo en mi trabajo, y que tú me vas a llevar por buen camino, y que si yo me equivoco, Padre, tú endereza mis pasos. Amén. Tú endereza mis pasos. Romanos 8:29, hermana Rosy. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra conoció en el original quiere decir tener una relación íntima. Si usted no tiene una relación íntima con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo, usted no espere que el Señor lo respalde como usted quiere. Por eso es tan importante la oración. ¿Dónde sucede esa relación íntima espiritual? En la oración. Ahora, hay diferentes tipos de oración, y eso es lo que estamos aprendiendo. Siguiente imagen. Hermano Arturo, léame ahí, por favor. Los que lo hemos recibido, llegamos a ser hijos de Dios. Todo. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mismo espíritu, la misma naturaleza, parte de la familia de Dios, somos linaje divino. Vean la parte en amarillo al principio. Los que le hemos recibido. ¿Ya lo recibiste en tu corazón? Si tú no lo has recibido en tu corazón, tú puedes venir ahorita al final, hacemos un llamado y tú dices: yo lo quiero recibir, porque yo quiero esa bendición. Yo quiero que mi oración funcione. Yo quiero que mi oración tenga un propósito. Hay personas que pasan horas hincados y no sucede nada. ¿Cuántos conocen la oración de Jabes? Todos dicen: hizo una oración bien cortita y el Señor lo ensanchó y el Señor lo bendijo en todo lo que pidió, pero se olvidan de lo que dice al principio. Y Jabes, varón perfecto, esforzado, mejor que todos sus hermanos. Esa es la clave. Era un varón esforzado, valiente, derechito en la instrucción del Señor, conocía la palabra, se dirigía al Señor correctamente, caminaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso él era una persona que agradaba a Dios
no quiero compararlo con Jesús, pero lo complacía al Padre, por eso hace esa oración. Oh Padre, si tú me bendijeres, y lo bendijo. Cuando nosotros complacemos al Padre, no somos perfectos, hermano, pero cuando nosotros complacemos al Padre, a veces el Señor hasta nos complace en las cosas más mínimas. Le voy a platicar algo rapidito. Siguiente imagen. Ahorita le toca leer a usted, hermana. Iba yo un día manejando con mis niñas, yo estaba soltero con mis niñas, y tenía una preocupación muy grande porque me tocaba dejarlas a veces de 1 a 2 horas solitas, y yo no conocía a nadie en Amarillo. Y yo le decía al Señor, Señor, yo tengo temor de que algo les pase a mis hijas porque están chiquitas. Mindy tenía 3 años y Wendy tenía 6. Estaban chiquitas. Y de repente me empezó a aparecer información sobre unos perros de raza que se llaman San Bernardos. Y la cualidad de estos perros San Bernardos es de que en Europa se les conoce como cuidadoras de niños. Usted no puede hacerle nada a un niño enfrente de un perro de estos, porque esos perros tienen por naturaleza un amor por los niños, mueren por defender a un perro. Y yo iba manejando camino al trabajo, y en un semáforo cerré mis ojos rapidito y le dije al Señor, Señor, si tú me proveyeras un perro de esos, yo estaría muy agradecido, Señor. Yo sé que tu espíritu las defiende, las cuida, las protege, pero algo físico, Señor, que nadie se les arrime. En una semana yo tenía ese perro en mi casa. Gloria a Dios. Cada vez que yo paso en ese lugar donde en los segundos que se puso el semáforo en rojo, yo me acuerdo, yo le digo, Padre, yo me acuerdo que yo aquí te hice una oración cortita, rapidito, pero eran tiempos donde yo estaba agradando a Dios. Eran tiempos donde yo estaba buscando de Dios. Eran tiempos donde Dios era lo primero. Y eso fue lo que me ayudó a salir adelante con mis hijas, ¿verdad? Y la mano de Dios poderosa en todo. Hermana, ¿puede leer? ¿Usted? Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Otro versículo donde me está diciendo que yo pertenezco a la familia de Dios. Pero yo no valoro, ¿verdad? No valoramos que somos parte de la familia de Dios. Por eso nosotros como cristianos nos llamamos el hermano José, el hermano Jerry, el hermano Víctor, el hermano Mardoqueo. Por eso somos hermanos. ¿Quién es el hermano Víctor? El hermano Víctor. Que está aquí. Para los que no sabían, el hermano se llama Víctor Hugo Cárdenas, ¿verdad? Y él nos sorprendió eso, ¿verdad? Alias el güero. Alias el güero, para que, si verdad alguna vez hay, el hermano Víctor Hugo, muy bonito nombre. Lo amarillo, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Por eso es tan importante, ¿verdad? A veces hacemos énfasis en la oración. Hoy como 3 o 4 los escuché muy bonito, entrando en su oración, ¿verdad? Dijeron Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es muy importante hacer memoria de los 3, invocar a los 3, el nombre de los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También los en cuenta, porque ahí lo está diciendo ahí. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Necesitamos nosotros entender que para ir al Padre necesitamos al Hijo. Dígame, hermano. Sería bonito si nos explica la función de cada uno de la Trinidad, hermano, porque es importante entenderlo, cómo funciona, para poder tener entendimiento cuando oramos. Sí. El Padre
es la máxima autoridad, ¿cierto? Amén. Él es el que tiene la última palabra. Amén. El Hijo es el que intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar, porque a veces nosotros no sabemos orar, ¿cierto? Amén. No, a veces yo le puedo decir, hermano, venga a una oración, y usted puede tener vergüenza y decir, ay, hermano, me puso en una situación que yo no sé hablar como usted. Es lo primero que uno empieza a pensar, ¿verdad? Cuando uno viene a la iglesia. Pero la palabra lo vamos a ver más adelante y dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Con las palabras correctas delante de Dios al Hijo, y el Hijo se las lleva al Padre. Y el Padre complace, si Él está de acuerdo, ¿cierto? Amén. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pues nos va a ir enseñando eso. Ese ya lo leímos, ¿verdad? ¿Ya lo leímos? Sí. Siguiente, ¿quién me quiere leer el siguiente? Hermana Anita. Ahora en Cristo somos hijos de Dios, pero lastimosamente no entendemos a fondo que significa esto. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por este el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no le ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él. Amén. Amén. Qué bonito, mire. Allí vemos una cosa importante, ¿verdad? Ahí donde dice en el versículo de 1 Juan 3:1, dice, mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados, y otra vez nos dice, hijos de Dios. Dice, y lo reafirma y luego dice, y eso somos. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Luego, ¿por qué le pusimos ahí en rojo ahí? ¿Qué significa cuando le pongo ahí las letras rojas? ¿Por qué? ¿Por qué unas letras las ponemos en amarillo y otras en rojo? Porque es algo negativo, ¿verdad? Ahí la parte negativa de ese versículo dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué nuestras oraciones a veces no son escuchadas? Porque en realidad es mentira que estamos teniendo una relación con Él. O porque tenemos una relación errónea. Porque hay pecado oculto. Porque hay algo de lo que no nos hemos arrepentido. Por eso está en rojo ahí. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no lo conoció a Él. ¿Qué significa la palabra conoció? Ya le dije ahorita. Tener una relación íntima con Él, ¿verdad? Esa es la parte importante. La otra parte importante ahí en amarillo, léemela, Jerry, en amarillo. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Cuántos lo quieren ver como Él es? ¿Verdad? Eso es importante. Siguiente. Karen, léeme ese, por favor. Por eso crucificaron a nuestro Señor Jesús, porque los religiosos no podían creer en sus mentes. ¿Qué hombre podría ser hijo de Dios? ¿Qué un hombre podría ser hijo de Dios? Este es el misterio de la piedad, que Dios Hijo se hizo hombre, para que los hombres fueran hechos hijos de Dios. Pero volviendo al tema, el propósito de Dios es formar este pueblo que va a gobernar con Él por la eternidad. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Él en la eternidad? Gobernar, ¿verdad? Pero nosotros otra vez ahí al final del versículo, ahí dice, para que los hombres fueran hechos hijos de Dios. ¿Por qué este estudio, estamos hablando de la oración, nos está recordando que somos hijos, que pertenecemos a la Trinidad, que somos Padre, hijos y Espíritu Santo? ¿Por qué no lo está? ¿Alguien me puede decir por qué no lo está repitiendo tanto? Porque tenemos que entender que gozamos del privilegio que nos otorgó Cristo Jesús en la cruz como hijos. Es un Ya privilegio. no somos como un bastardo o alguien que no tiene el privilegio, sino
Él como nuestro Padre nos da lo que Él cree que es bueno y que nos beneficia en la tierra. Esa palabra me encantó, privilegio. Es un privilegio ser hijo de Dios, es un privilegio que a veces nosotros no sabemos aprovechar, ¿verdad? Josué, léeme el siguiente, por favor. Arrímate, si no alcanzas a ver. Sí, no alcanzo a ver desde acá. Es que está bien alto. No. Ok, ahí disculpen. No, así le estamos haciendo varios. Así le estamos haciendo varios. Métete a la telera. No me puedo ir más adentro. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra vez. Dale. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Gracias. Eso ¿Qué? está bien importante. Ahí viene, ¿verdad? Lo que estaba comentando la hermana Mayra, nuestra pastora, ¿verdad? Que estaba diciendo que somos hijos, ¿verdad? No somos, la Biblia dice esta palabra, no somos bastardos. ¿Qué quiere decir que no somos bastardos? Que no estamos sin padre. Somos hijos de un padre legítimamente, ¿verdad? Tenemos los derechos porque cuando están los hijos legales, ¿verdad? Y está el bastardo no tiene herencia. El bastardo no tiene derecho dentro de la familia. El bastardo no tiene opinión dentro de la familia. El bastardo es ignorado, es desechado. Pero Dios aquí con esto nos está diciendo, tú no eres bastardo, tú eres mi hijo. Tú tienes herencia, tú tienes opinión, tú tienes parte, tú comes en la mesa. Tú eres mi hijo. Eso es lo que nos enseña, ¿verdad? Dice, un espíritu de adopción como hijos, por los cuales clamamos, y aquí es donde a veces nosotros nos equivocamos. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Papito, ¿verdad? En inglés, para los que hablan inglés, Daddy, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos en el Evangelio, a veces nuestra oración es, Dios, ayúdame, Dios, socórreme, Dios, súpleme, Dios. Pero cuando nosotros ya empezamos a entrar en una comunión más profunda con Dios, ya no le llamamos Dios, sino que ya aprendimos de nuestro hermano mayor Jesucristo, que también es Dios, y aprendemos que Jesucristo no le decía Dios, sino le decía Padre. Todas sus oraciones, cuando nosotros leemos los 4 evangelios, encontramos muchas referencias donde él cuando ora, ¿verdad? La Biblia dice, y él levantó sus ojos y levantaba una oración y decía, Padre, 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 si tú encuentras complacencia en esto, Padre, si nos haces favor de sanar, Padre, si nos haces favor de... Nuestra relación cambia cuando nosotros tenemos una mayor confianza porque somos familia. Entonces ya no le llamamos Dios, sino que entramos en una confianza sin faltar al respeto y decirle Padre o Jesucristo, ¿verdad? Dentro de su confianza que él tenía con el Padre porque lo conocía. ¿Tenía una relación Jesucristo con el Padre? ¿Verdad? Él iba más profundo y le decía papito, ¿verdad? Las escrituras nos enseñan bastante que Jesús tenía una relación íntima por medio de la oración. ¿Cierto? Pero es lo que hemos practicado. Espíritu mismo da testimonio que el Espíritu de que somos hijos de Dios. Otra vez ahí lo recalca. Y si hijos también, herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí este versículo podría ser la respuesta de por qué la imagen que vimos casi al principio, donde dice es Padre, hijos, no hijo, hijos y Espíritu Santo. Porque Cristo nos regaló ese privilegio de ser coherederos juntamente con Él. ¿Tenía Cristo privilegios con el Padre? Nosotros también ya. Porque eso nos lo regaló Cristo, porque diciendo, somos coherederos juntamente con Él. Si aquí viene esta palabra en verde, que es muy positivo, dice, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pero no nos gusta padecer, no nos gusta sufrir, no nos gusta batallar.
Nada más, vea Juan, pónganse de pie los que vienen a la oración de lunes a viernes, pónganse de pie los que vienen a la oración, por favor, pónganse de pie. Tú también, Hugo, tú también vienes. Ahora quiero que por favor voltee a ver cuántos son los que vienen a la oración. ¿Se fijan que son muy pocos los que les gusta padecer? ¿Se fijan que son muy pocos los atrevidos? Jerry también viene. Somos muy pocos. Sabemos la teoría, pero la práctica no está. Conocemos las escrituras de memoria, pero la práctica no está. Ahí. Perdón, hermano, pero tal vez algunos entran a trabajar temprano. Sí, claro. Entonces, digo, no es porque no lo hacen, tal vez aquí, pero tal vez en sus casas. Sí, claro. Y no tienen que justificarse, porque a Dios es al que le damos cuentas. Él sabe si verdaderamente no venimos por flojera o no venimos porque estamos trabajando. El hermano Arturo entra a las 5 de la mañana a trabajar. A veces entra a las 4 de la mañana para trabajar. ¿Verdad? No juzgamos al que no viene, pero es un ejemplo para el que sí puede y no quiere. Hay una diferencia entre no quiero y no puedo. Esa es una diferencia. Entonces el Señor nos motiva a que oremos. Por eso este estudio no es una casualidad que aparezca en estos días, porque nos hace falta tanto la oración que intercedamos los unos por los otros. ¿Estamos recibiendo ataques? Muchos. ¿Sabes cuántos hijos se nos están perdiendo? ¿O cuántos hijos están siendo atacados? Y muchas veces como padres cometemos el error de estar dormidos, cuando sabemos toda esta teoría y no la ponemos en práctica. ¿Verdad? Ahora, conforme a lo que está diciendo también la hermana, hay tipos de oración. Hay tipos de oración en la casa privada, pero también hay oración, y ya lo explicamos. Hay oración congregacional. Una persona que tiene intimidad con Cristo en casa, bien, pero si no tiene intimidad con Cristo en la congregación, no tiene amor por la congregación. Ahí hay un sacrificio extra. Y no estoy hablándole a los nuevos, porque el nuevo no entiende todavía. El nuevo apenas está aprendiendo, apenas está arrancando. Estoy hablando de los maduros. Estoy hablando de los que ya saben. Estoy hablándole a los líderes, a los pastores. Una de las personas que no vieron que se levantó fue Minty. Yo creo que no hay condenación para los viejos, porque la verdad es que la relación es personal. Yo no puedo hablar por los demás en ese punto. No sé si todos estén de acuerdo. No estamos juzgando ni criticando a nadie. Cada quien sabe lo que está haciendo y lo que está dejando de hacer. ¿Alguien que me lea el siguiente? Jerry. Esto es lo que espera toda la creación, que se manifieste esta raza divina que va a gobernar el universo. Para esto fuimos creados, para esto fuimos escogidos y predestinados para esta gloria eterna. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos es revelada, porque el anhelo profundo de la creación es guardarla ansiosa la revelación de los hijos de Dios. Todo lo que estamos viviendo en toda la creación es la preparación de este pueblo, y una de las herramientas que Dios ha decidido usar es la oración. ¿Es mentira esto? No. Una de las herramientas que Dios ha decidido usar para preparar al pueblo es la oración. ¿Verdad? Por eso Romanos 8:28 lo voy a traer para atrás otra vez. ¿Y es nomás cuando en la mañana, a las 5 de la mañana, o es todo el tiempo? No, es todo el tiempo. Es que sí es la vida cristiana. Sí. No tienes que tener a nadie atrás de tu espalda para saber que estás orando constantemente. No, claro que no. Claro que no. Romanos 8:28 dice: todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios. Amén. Y luego la parte importante, ¿qué dice después? Para los que han sido llamados. Estoy hablando esto para los que han sido llamados. Si tú no has sido llamado y tú no sientes en tu corazón el orar, pues tú puedes tener esa buena excusa delante de Dios. Pero los que sí han sido llamados,
los que han sido llamados por el Señor para ser líderes y orar, esos a los que nos está hablando el Señor. Dice ahí en el 19 en amarillo, porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos. Todo lo que estamos viendo en toda la creación es la preparación de este pueblo. Y una de las herramientas que Dios ha decidido usar es la oración. Vamos a parar hasta aquí porque no nos ajusta el tiempo. Desde un principio les dije que es un estudio largo, una clase larga, ¿verdad? Vamos a parar hasta aquí. Vamos a hacer una oración y vamos a ponernos de pie. Y vamos a cerrar nuestros ojitos por fe. Y vamos a orar. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, invocamos tu nombre. Invocamos tu presencia, Señor. Porque sin tu presencia de nada sirviera, Señor, ninguna clase, ninguna predicación, ningún servicio. Queremos alabarte, glorificarte, exaltarte. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, si hemos fallado, si hemos ofendido, si hemos lastimado, si nos hemos equivocado, si hemos tenido alguna enseñanza errónea, si nos hemos mal expresado, si hemos cometido algún error, Señor, desde el púlpito, Señor, le pedimos perdón. Le pedimos perdón si nosotros, Señor, hemos sido llamados, Señor, a servirle y le hemos fallado. Le pedimos perdón, Señor. Ponga en nosotros el querer como el hacer, Señor, su buena voluntad, de volver a conectarnos, de volver a llenarnos en su fuego, en el Espíritu Santo, unánimes. Porque su palabra nos enseña que debemos ser unánimes, unidos en una sola meta, en una sola unción, en una sola misericordia, en un solo Dios verdadero. Padre, le pedimos que nos bendiga, Señor, y que bendiga también al grupo de la alabanza, Señor, que se prepara, Señor, para adorarte y glorificarte, Señor, darte toda la honra. Y este es pueblo que espera irse con Cristo, dice, amén, amén, amén.